Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos en la segunda parte de nuestro panel de este día jueves. Con nosotros está Emilia Schneider. ¿Cómo estás, Emilia, de Comunes? Hola, muy bien. Contenta de estar con ustedes, pero nuevamente con una mala noticia para la comunidad LGBT. El día 31 de octubre fue asesinado un joven trans, Vicente González, así que aprovecho también este espacio para hacer un sentido homenaje y una mención a estas muertes que no podemos dejar pasar. Sí, podemos conversar un poco de eso también. Con nosotros también está Felipe Lyon, como de Fundación Jaime Guzmán. ¿Cómo está, Felipe? Hola Fernando, hola Emilia. Muy buenos días. A ver, Emilia, cuéntanos un poquitito sobre eso. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué sabes tú? Sí, bueno, se reportó el día lunes. En un principio se hablaba de un digamos, asesinato de una joven lesbiana, porque entre la prensa, entre información que dio gente cercana, se empezó de alguna manera a difundir su nombre previo a su transición de género, ¿no? Su nombre anterior, de su nombre de nacimiento. Entonces se entendió que era una mujer joven, pero luego se rectifica la información. Es un asesinato bien brutal, se habla de una violación correctiva, digamos ahí con un componente de LGBT-fobia. Y yo creo que lo más terrible es que ya llevamos 2 semanas así, o sea, Miguel Arena, que es asesinado una semana antes, también en el mismo contexto, luego Vicente González, y yo creo que algo que es muy fuerte también en el fondo, la falta de dignidad que da a las personas de nuestra comunidad, cuando ni siquiera muerto, digamos, se le reconoce su identidad. Y yo creo que eso fue algo muy fuerte y estas, bueno, y también la semana pasada todo lo que ocurrió con la actriz Daniela Vega. Yo creo que estamos en un contexto en que hay que estar muy alertas con estas cosas, y lamentablemente ha faltado una condena categórica de parte de los poderes del Estado a estas cuestiones. Sí, yo me acuerdo de todo lo que trasuntó en torno a la amenaza a Daniela Vega, que además se después ampliaron a otras personas con esta lógica del videojuego, digamos, que llamaba o por lo menos a matar a estas personas. Incluso afectó, según lo que entiendo, al periodista, al Rafa. A Rafa Cavada. Sí. Y creo que ese tipo de cosas que entiendo. Habló también el autor del videojuego, señalando que no había sido su intención, sino solamente el de generar una crítica, si tú quieres, pero no con el objetivo de que se materializara todo aquello. ¿Cómo se vive eso, Emilia, dentro de la comunidad LGTBI porque tienen una cantidad de víctimas, no solamente en Chile, sino en el mundo, que prueban que muchas de estas cosas terminan materializándose? Sí, es tremendo. O sea, a mí me parece de alguna manera inaceptable que la excusa sea esto es una humorada, esto es un juego, cuando el juego primero es muy explícito y segundo, aquí estamos tratando como un juego una cuestión que es real. O sea, a las mujeres trans se nos mata en muchos lugares del mundo. O sea, si vemos la media de vida en Latinoamérica es de 35 años. Las mujeres trans en Latinoamérica viven un promedio de 35 años. Yo tengo 23, eso significaría, si siguiéramos esa máxima, me quedan 2 años de vida. Es una cuestión muy fuerte. Entonces, a mí me parece inaceptable, y creo que también una cuestión que es súper compleja, es que no tengamos transversalmente en la sociedad un consenso de condenar estas situaciones, de rechazarlas y de tomar acciones para prevenirlas, para evitarlas, porque
A mí me parece que no hay nada más terrible que naturalizar el que estas cuestiones pasen, y yo creo que es algo que sucede mucho, no solamente en este videojuego, sino en los medios de comunicación. Las narrativas en general que se dan para las personas trans y para las personas LGBTIQ+ en general, tienen que ver con ser víctimas de asesinatos, de violaciones, de torturas, de violencia, y eso va naturalizando estas situaciones. Entonces yo creo que esto en ningún caso es un juego, sobre todo cuando tenemos dos casos seguidos y tan brutales, y tantos otros que no han sido documentados. Yo creo que aquí personas que han fomentado discursos de odio, como puede ser este videojuego, tienen que hacerse cargo finalmente de que cuando esto es parte del debate, sea como una humorada, sea como una posición, y se ampara como parte del debate, en el fondo a las personas que en la base de la sociedad van a ir a cometer uno de estos delitos, se les está legitimando su posición. Y aquí yo creo que hay que poner un límite que no tiene color político, que debería ser transversal, que es la Carta de Derechos Humanos de la ONU, instrumentos internacionales que en el fondo te dicen que el derecho a la identidad existe, que el derecho a una vida libre de violencia existe, y que el derecho a una vida libre de discriminación también. Ahí deberíamos poner la raya de lo inaceptable, y yo siento que lamentablemente no ha pasado. O sea, y solo para terminar el comentario, autoridades del gobierno español se pronunciaron antes en solidaridad con Daniela Vega que nuestro propio gobierno, y hasta el momento yo tampoco he visto un pronunciamiento respecto a Miguel Arenas, respecto a Vicente González, y eso es que hay muertes que importan más. Yo me pregunto por qué actuar con tanta celeridad con otras situaciones y no actuar con la misma diligencia cuando hablamos de una muerte que no es un caso aislado, sino que es parte de un problema estructural. Felipe, ¿tienes algo que plantear tú ahí? No, o sea, yo solamente, obviamente, Emilia es mucho más cercana a estos temas, pero y entiendo en ese sentido, empatizo con ella, digamos. A mí me parece que, yo lo he dicho muchas veces, que la violencia tiene que ser condenada siempre y en todo lugar, y cuando estamos hablando de vidas humanas no hay distinción. En el fondo, no solamente por la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, sino que porque se supone que a estas alturas de la historia tenemos claro que somos todos iguales, y que en el fondo no deberíamos matarnos entre nosotros. Lamentablemente esto sigue pasando, y acá hay varios problemas que se mezclan para mí. O sea, por un lado, la violencia, o sea, cómo en el fondo la violencia se sigue legitimando de alguna forma en muchos espacios, cómo no se le pone fin a la violencia que hay muchas veces dentro de las propias casas, la violencia intrafamiliar, y eso por un lado, digamos, que me parece preocupante, y me parece que, a ver, yo no soy de los que cree que necesariamente la civilización siempre avanza y el ser humano, digamos, y espero que en algún minuto seamos perfectos, pero no creo que va a ser así, y estas cosas lamentablemente van a seguir pasando, pero sí me parece que hay que dar señales mucho más fuertes, y en todo sentido, ojo, porque en el fondo acá claramente acá en el fondo le pasó a esta joven que yo la verdad me entero ahora cuando Emilia del caso, pero no sé, cosas como la que han pasado también y esto no se trata de jugar al empate ni nada de eso, digamos, pero también cosas que han pasado, los crímenes que han pasado estas semanas en la Araucanía, que también tienen una motivación, muchos de ellos una motivación que también es política y es de odio. Entonces al final uno dice, chuta, acá hay un problema que es transversal, del que quizás todos tenemos que hacer cargo, y también hay una crítica que yo creo que es transversal, y yo creo que Mira comparte, que es a la Fiscalía y a las instituciones, digamos, que tienen que hacerse cargo de estos problemas, porque me parece que estamos muy al debe en prevenir la violencia, o sea, no solamente en hacernos cargo de que una persona que comete un crimen sea responsable, sino que también en la prevención de la violencia y en cómo generamos un ambiente más sano de convivencia. Y en ese sentido creo que lo que hemos vivido en Chile el último año y también no solamente por el contexto político, sino que también por la pandemia nos ha ayudado mucho, porque no sé, ha sido meses de complicados para la salud mental, digamos, complicados para la convivencia. Eso no justifica absolutamente nada, digamos, o sea, no justifica ningún delito ni ningún tipo de violencia,
pero sí se ha hecho más complejo, digamos, creo yo. Ha complejizado mucho las cosas, y espero que la Fiscalía, tanto en este caso que trata Emilia como en todos los casos en que haya violencia, sobre todo cuando es violencia motivada también por que no conozco bien este caso, insisto, pero cuando es violencia motivada también por el odio o con algún tipo de agravante, que se hagan cargo y que se hagan responsables, que se tengan que ser responsables, porque yo quiero y todos yo creo que queremos vivir en un país que esté en paz, y para tener un país en paz necesitamos que la gente que no contribuya a esa paz se tenga que ser responsable, digamos, y tenga que pagar por ello. Sí, disculpa Felipe, yo solo un comentario, yo sí creo que es un poco jugar al empate el poner en el mismo lugar la situación que ocurrió con el carabinero, que es absolutamente lamentable, y yo creo que esto se tiene que evitar. Yo también comparto los deseos de que termine la violencia, pero una cosa es una cosa y otra cosa. O sea, aquí estamos hablando de una situación lamentable, puntual, que sea con un carabinero, que hay que rechazar, sin duda que hay que investigar, donde incluso la familia señala que hay cierta responsabilidad de la institución por no mandarlo con los equipamientos adecuados, y otra cosa es otra cosa cuando hablamos de una comunidad que es perseguida por ser quien es. A los carabineros no los persiguen en la calle con asesinatos, con humillaciones, en las instituciones, no se les restringe el acceso a derechos por ser carabineros. A las personas LGBTIQ+, se nos restringe el acceso a derechos, se nos persigue y se nos mata, no por nuestras consideraciones políticas, sino por quienes somos. Ahí está el odio y es muy distinto, es muy distinto. Ambas cosas son intolerables, nadie puede estar aquí matando a nadie, pero hay que diferenciar. Y yo, lo que segundo que señalas, yo lo comparto. O sea, hay que poner el énfasis en prevención y en educación, y en el país perdimos una oportunidad tremenda para avanzar en esto cuando rechazamos la educación sexual integral, y espero podamos avanzar en el próximo tiempo en esa materia. Sí, ahora hay un... ¿Perdón? Sí, ahora hay un... Dale, Felipe, dale. No, que a ver, primero, insisto, no se trata de jugar al empate, se trata de en el fondo también que nos hagamos cargo de la violencia en su conjunto, ¿ya? Y yo no comparto contigo, Emilia, que lo del carabinero haya sido una situación puntual. De hecho, yo ni siquiera estaba pensando en eso cuando hablé de la Araucanía. Hubo un trabajador que fue asesinado también hace un par de semanas. Ha habido 2 trabajadores que han sido asesinados el último mes, y además está la situación del carabinero. Entonces yo ahora, los dos somos, bueno, abogados, estudiamos derecho, sabemos que siempre en el fondo es necesaria la investigación y todo el procedimiento para saber qué fue lo que realmente hubo detrás. Pero yo creo que el odio, los crímenes de odio no se dan solamente por la condición sexual. En ese sentido yo no voy a no, para nada. Obviamente tú en el fondo tú estás mucho más consciente de eso, pero en el fondo yo puedo hablar también desde lo que me ha tocado vivir a mí y de lo que yo también he observado. Yo no creo que haya que diferenciar entre personas entre asesinatos que son más, en el fondo, no sé, más graves que otros, digamos, y al final, y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, son todos igualmente graves. Obviamente sí. Hay que pelear justamente por un mundo en paz, digamos, y que no exista este tipo de crímenes de odio, pero yo también veo crímenes de odio, digamos, cuando, y también, incluso todas las de los carabineros, yo creo que sí ha habido violencia contra los carabineros por ser carabineros. Yo no lo voy a comparar, creo que son situaciones totalmente diferentes, incomparables, pero que son igualmente graves. O sea, yo creo que acá, y no lo digo por jugar el empate, lo digo porque estamos hablando de personas que han fallecido, y estamos hablando de familias que se han quedado sin hijos que se han quedado sin sus padres, hermanos que se han quedado sin sus hermanos, abuelos que se han quedado sin sus nietos, etcétera. Y eso para mí es gravísimo en toda la situación. Sí, totalmente. A lo que yo aludo es, ¿cómo se llama? Primero, a la sistematicidad como de esta situación. O sea, hay claramente un componente estructural y sistemático distinto con la población LGBT, y lo que ocurre en la Araucanía también está en el marco de un conflicto político. Yo por eso distingo, pero yo también comparto que hay que hacerse cargo de toda la violencia. O sea, yo creo que todos merecemos una vida libre de violencia, sí. Eso yo creo que es lo principal. Sí, a lo que yo aludo con el tema del empate es que me parece extraño como traerlo a colación cuando estamos hablando de esto, pero sin duda hay que hacerse cargo de la Araucanía. O sea, los derechos humanos del pueblo mapuche ahí se violan también sistemáticamente, y hace muchos años. Sin duda hay que hacerse cargo de eso. Pero eso nomás en realidad agregar sobre eso.
Sí, yo lo único que puedo decir al respecto es que también hay que tener algún grado de cuidado, porque cuando miembros de la familia del carabinero Naim argumentan que él fue asesinado por ser mapuche y no por ser carabinero, bueno, si eso es efectivamente así, la condición de su eh, ascendencia nativa pasa a ser algo que eventualmente lo hace asesinable. Eso ha pasado en montones de otras partes en Chile durante mucho tiempo, donde tú, por tener una característica de pueblo originario, eventualmente estás susceptible de recibir una paliza, digamos. Claro, yo creo que en el caso del carabinero tenía dos condiciones de que lo hacían susceptible de ser atacado, digamos. Exacto. Pero ahora, tanto por ser carabinero en esa zona como por ser mapuche. Oiga, yo creo que siempre en estos casos hay que ser prudente en el sentido de ver el fondo, de esperar una investigación, yo creo todo, pero hay cosas que de repente uno a priori puede ya empezar a analizar, ¿cierto? Porque exacto, y yo estoy esperando esa investigación, pero con el mismo el mismo celo que me imagino que estás tú y que están muchas otras personas, pero espero que esta vez esa investigación llegue a puerto, porque está lleno de personas que no solamente en la Araucanía, sino que en montones de otras partes terminan muertos y la investigación cri-cri. Claro. Sí, yo no se me olvida que estas personas, insisto, o sea, acá sin la lógica de que hay personas más, no hay personas más importantes que otras, digamos, pero uno se le olvida que hay una familia detrás, además. Eso es bien terrible, o sea, y personas que tienen miedo de salir a la calle porque son parientes, o porque son parientes de un carabinero, o por quienes son, no tengo idea, pero esas cosas no pueden pasar. Esas cosas no pueden pasar, y para mí, insisto, ahí acá no hay una responsabilidad única, pero yo insisto en mi crítica, que yo creo que compartimos todo a la Fiscalía en ese sentido. O sea, acá tenemos un problema grave de eficiencia en ese sentido, y yo no soy experto en el tema, digamos, pero no puede ser que estas cosas sigan pasando y que nadie se haga responsable, y que finalmente estemos normalizando de tal manera la violencia y de tal manera este tipo de crímenes. A mí me parece que es bien preocupante, y pensar en personas, digamos, que viven asustadas, a mí me parece, a mí al menos eso me provoca, me hace empatizar y me hace acercarme al menos a sentir esa angustia que yo creo que yo siento. Así que esperemos que hacernos cargo de esto, digamos, en el Congreso, bueno, la misma Fiscalía tendrá que hacerse cargo, pero también que en el Congreso y en el debate constitucional que se viene hayan reformas y haya trabajo para mejorar el trabajo de Fiscalía, porque hay una responsabilidad y hay algo de lo que hay que hacer cargo, ¿no? Tú mencionaste, Emilia, el proyecto de ley que no prosperó, digamos, sobre la educación sexual integral. ¿Qué incluía eso? ¿Qué incluía? ¿Qué características tenía y qué tan cerca, qué fue lo que pasó ahí en el Parlamento? Sí. Bueno, primero yo, solo para comentar respecto a lo que decían anteriormente, yo creo que aquí no solamente cabe como hacer responsable como a la Fiscalía, sino que hay un problema del Poder Judicial en su conjunto. O sea, no olvidemos todos los recursos de protección que han sido rechazados por el tema de los traumas oculares, etcétera. Aquí hay una situación muy profunda y yo comparto con ustedes eso. Y sobre el proyecto de educación sexual integral, bueno, era un proyecto muy interesante, yo creo, que nos tocó, a mí me tocó participar cuando fui presidenta a la fecha en su elaboración, se hizo con hartas organizaciones y lo presentó la diputada Camila Rojas, y en general era un proyecto que primero respetaba el derecho de los padres y las madres para participar y decidir en la educación de niños, niñas y adolescentes. De hecho, de alguna manera creo que los hacía parte también de la construcción de esta educación al vincularlos con eso, y se reconocía explícitamente, que fue uno de los argumentos que se usó para rechazarlo, es decir, que no se respetaba ese derecho de los padres. Segundo, se establecían como algunos contenidos mínimos a tratarse, digamos, en la educación sexual integral, que se establecía como obligatoria desde el inicio del ciclo escolar, digamos, preescolar, hasta el final de la etapa escolar, ya en la educación media. Y ahí se establecía, bueno, introducir temas de manera progresiva en ciclos diferenciados.
El primero era un ciclo enfocado justamente más en la afectividad, en la relación con los demás, que es como, digamos, hasta séptimo básico, si es que no me equivoco, y de ahí en adelante era, digamos, acompañando el ciclo vital de niños y niñas y adolescentes que justamente van descubriendo y avanzando en su desarrollo y para entender la sexualidad, y temas que se trataban ahí eran el abuso y el acoso, para dar herramientas para identificarla, hablar de violencia, hablar de sexualidad en sí, digamos, de prácticas seguras, de ITS, de prevención, y cuestiones relacionadas también con lo que hemos estado hablando, de orientación sexual y de identidad de género. Poder ponerle palabras a esas cosas es clave, no solamente para quienes somos parte de esa comunidad y que podamos conocernos, sino para que el resto entienda que somos personas iguales, en dignidad y en derechos, que somos normales, que no somos patología y no somos sujetos de odio. Y entonces incluir un abanico de temas con una perspectiva de derechos humanos que yo creo que es muy interesante, era un gran aporte, y además se establecía que esto tenía que ser enseñado a las y los profesores en los distintos instituciones de educación superior donde se imparta la carrera de pedagogía, para de alguna manera que estos conocimientos fueran uniformes. Lamentablemente esto se rechaza. Yo no creo que era un proyecto muy progresista si uno la compara con las legislaciones del resto del mundo, y bueno, y se rechaza con argumentos que creo yo que daban cuenta un poco de ignorancia respecto al mismo proyecto, y aludiendo por supuesto a que estos eran temas que se veían en la familia. Pero ahí yo, y con esto cierro como la intervención, yo pongo en duda no la importancia de la familia, sino primero que la familia sea siempre un espacio seguro, porque sabemos que ahí se concentran en la familia y en los círculos cercanos la mayoría de los abusos infantiles, la mayoría de las personas que cometen abusos infantiles, y la educación sexual integral de herramientas para identificarla y denunciarla, y eso está comprobado estadísticamente. Y además, en las familias donde muchas veces vivimos discriminación, digamos, la población LGBTIQ+, donde hay violencia, como decía anteriormente, y de alguna manera esa es una herramienta que permite a aquellos que no tienen un núcleo familiar que los apoya, que debería ser, yo creo, el caso para todas y todos no merecen una familia que nos apoye, darle herramientas en la educación para identificar sus vulneraciones a derechos, para identificar sus derechos. En ese sentido yo creo que es algo tan fundamental como la formación ciudadana. Sí, ahora, cada vez que este tipo de tema ha salido en la sociedad chilena, que es una sociedad históricamente muy conservadora, que ha cambiado, por cierto, al igual que, pero históricamente muy conservadora. Me acuerdo yo cuando se planteó en el gobierno de Ricardo Lagos el tema de la JOCA en los colegios, que fue pero un escándalo, pero mayúsculo, y básicamente tenía como objetivo, hoy día parece, tú lo miras las JOCAs y parece una cosa realmente nimia, digamos, pero en ese entonces tuvo un revuelo muy grande porque se creía que había un principio de indoctrinación indebida en materia, usando a los colegios como vehículo. De hecho, el colegio incluso muchos de los currículum escolares que tienen eventualmente podrían incluso no pasar un estándar demasiado rígido, demasiado inflexible de indoctrinación escolar. Pero para eso está justamente el colegio como espacio de reflexión, empezar a entender cómo funciona la sociedad y de entender la historia que ha llevado a que las cosas estén en el punto donde están. Y eso siempre ha sido en Chile, en particular, extraordinariamente peleado, muy resistente a cambios que tengan que ver con, básicamente, enseñar a sumar, restar y ya. Sí, Felipe. Justamente. Perdón, Felipe, te quería preguntar a ti porque quedan poquito tiempo. Sí, a ver, perdón, un segundo. A ver, yo creo que en el fondo yo no voto en el Congreso, digamos, pero yo tengo razones para ver, a pesar de que entiendo las razones que hay detrás, y hay buenas razones detrás de los que impulsaron esta ley, digamos, y
puede tener elementos positivos en cuanto a hacerse cargo de temas como la enfermedad de transmisión sexual y la no discriminación. Yo creo que yo he rechazado este proyecto de ley porque a mí me parece que sí o sí las familias tienen que ser las primeras educadoras en ese sentido, y el Estado actualmente tiene un rol que es complementario a ese rol, y a mí me parece que este proyecto sí hacía que ese rol, a menos a nuestro juicio, sí cambiara demasiado, digamos, y el Estado fuera ese primer educador. Y a mí me parece que eso no es correcto. Yo entiendo que hay familias que lo hacen mejor que otras, digamos, pero también no por eso necesariamente el Estado lo va a hacer mejor. Yo creo que hay un tema acá que es quizá de principios, digamos, de los valores que tiene cada uno, y eso es súper respetable, pero en el fondo me parece que la ley como está ahora, obviamente puede ser perfectible, pero el hecho de que cada colegio pueda escoger el programa que más se adecue a sus valores, por ejemplo, el programa que más se acerque a lo que a ellos les parece correcto, me parece que también está bien, y por algo también los padres eligen esos colegios. Ahora, que sea perfectible, digamos, la manera en que se educa socialmente a los niños, también me parece que eso es perfectamente discutible. Pero también el hecho de que, no sé, por ejemplo, cuando se habla de autonomía progresiva, el hecho de que se empieza a tratar a los niños como adultos y se empiece al fondo, y ahí se está incoherencia, digamos, como se habla muchas veces, pero niños que no pueden comprar cigarros ni comprar alcohol, pero pueden tomar eso no es la autonomía progresiva. Para toda su vida, digamos. Me parece que, yo al menos no estoy de acuerdo. Yo creo que efectivamente cada persona es libre, y el tema sin ser experto, creo que el tema de la identidad, digamos, es algo que también una persona que es mayor de edad es perfectamente libre de elegir su camino, digamos, pero me parece que en el caso de los menores de edad me parece que hay un tema que es delicado, digamos, y que tomar decisiones para toda su vida tan pequeñas también puede ser complejo. Entonces, yo creo que esto no es tan blanco y negro, y no es tan, acá simplemente algunos se quisieron oponer porque son conservadores o no. Y bueno, aprovechando que hoy día me llegó a hablar poco, solamente quería decir una cosa muy muy chica, pero yo pensaba que, o sea, no era necesario que se hablara hoy día, digamos, pero esta semana la institución en la que yo trabajo ha sido objeto de, creo yo, una difamación muy injusta por el trabajo que hacemos en el Congreso, y quería aprovechar solamente este espacio para decir que en el fondo nosotros vamos a seguir trabajando ahí, que todo lo que nosotros hacemos está totalmente aprobado y fiscalizado por la Contraloría del Congreso, por el Comité, por el Consejo de Asignaciones, ya es transversalmente reconocido durante 25 años, y quería aprovechar este espacio solamente para limpiar el nombre de la institución en la que trabajo y donde trabajan muchos jóvenes profesionales, muchas de las universidades más prestigiosas del país, por bastante menos lucas de lo que trabaja otras personas, digamos, digamos, un saldo bastante inferior al de mercado, incluso tratando de contribuir a que Chile tenga una mejor legislación, digamos, de que las instituciones funcionen, y de hecho haciéndole ahorrar incluso recursos al Estado en la manera que se financia esas asesorías parlamentarias. Simplemente quería aprovechar el espacio para limpiar ese nombre, porque me ha parecido muy injusta la campaña que han hecho algunos medios, y algunos parlamentarios se han sumado también injustamente. Eso. Me parece estupendo, y te propongo que conversemos con detalle de eso la próxima semana. Sí, gracias Felipe, gracias Emilia, cuídense. Chao, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Nos vemos. Volvemos con Combinación. Nos alejamos del orgánico y natural, y eso nos preocupa. Pero como dice